¿Qué tal, amigos y amigas del Mensaje de la Biblia? Hoy estaremos analizando un tema lo más interesante. Hace unos días tuve un diálogo amistoso con un amigo arriano, no voy a mencionar su religión, no me parece pertinente. Él piensa que Cristo es un Dios creado, que es un ángel creado, que es un Dios menor. Entonces estábamos hablando sobre Colosenses capítulo 2 y versículo 9. En Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita. Esto, oikei, significa de casa, Dios. Entonces es como que habita en Él, mora en Él, está en Él, es parte de Él. Porque en Él, hoti en auto, kaitokei, mora en Él, porque en Él mora. Toda, este adjetivo todo. Ese artículo la, pleroma. Pleroma significa la plenitud. O sea, cuando hablamos de la pleroma, estamos hablando de la totalidad. No estamos hablando de una parte, de un %, de una cantidad. No, estamos hablando de la cantidad. La pleroma no es la cantidad. Estamos hablando del todo. En él habita toda la plenitud. Es la plenitud, la totalidad. ¿Qué habita en él? ¿Qué cosa? La plenitud de qué habita en él. Como si fuera en una casa, como si fuera algo intrínseco de él. ¿Qué cosa? Un artículo femenino, theótetos. Theótetos, aquí le puse unas notitas acá, porque hay que diferenciar esa palabra de esta, que aparece en Romanos 1:20. Voy a leer eso aquí rapidito, déjame tomar la Biblia, porque es que muchos confunden esas dos palabras, y ahí se enredan y entonces llegan a unas conclusiones totalmente equivocadas. Theótetos significa la esencia y la naturaleza de la deidad. Es el ser Dios. Es esta palabra teótetos, de teotes. Teotes implica el ser Dios. Es decir, la esencia divina. Cuando hablamos de teótetos, estamos hablando de la esencia divina. La esencia y naturaleza de la deidad. El ser Dios. O sea, no es la semejanza divina. No es una cualidad divina. No es un atributo divino, eso es esto, teiotes, en Romanos 1:20. Aquí dice, porque en él habita toda la la pleroma, tiene acento en la aquí, pleroma, theotetos, la plenitud de, esto es un genitivo, un artículo genitivo, de la esencia y naturaleza divina. Y algunas Biblias dicen deidad. Otras ponen divinidad. Y me parece que divinidad no hace justicia a esta palabra. Porque la divinidad es una cualidad, es un atributo divino. Es un atributo de Dios, la divinidad. Y aquí no estamos hablando de atributos. Estamos hablando de la esencia, de la naturaleza de la deidad. El ser Dios, que es muy diferente a lo que aparece en Romanos 1:20, que muchas personas, este amigo me citaba, y me decía, Rafael, Cristo es divino, y los ángeles son divinos, y el diablo es divino, me decía. Y nosotros somos divinos también. Porque es que la Biblia dice que se le llama Elohim a los jueces, y que a Moisés se le llamó Dios ante Faraón, representativamente, porque Faraón era un ser humano, no era Dios, ¿ok? Era un ser humano representando a Dios ante el Faraón, y hacía las veces de Dios, porque representaba a Dios ante el Faraón, no porque él fuera intrínsecamente Dios. Él era un ser humano y por eso murió. ¿Ok? Y ahí, entonces, pero en Romanos 1:20, déjame terminar el pensamiento primero antes de ir a Romanos 1:20. Entonces esta persona me decía, Rafael, los ángeles son divinos y los demonios son divinos, por lo tanto, este Theotokos no significa nada, porque tan divinos son los demonios como los ángeles. Así que Jesús sea divino no tiene que ver nada. Él es un ángel, él es divino. Esta persona no entiende que hay divinidades falsas y la divinidad verdadera. Y yo le decía a él, mira, los ángeles no son divinos, aunque haya por ahí quien diga que son divinos. El diablo no es divino, aunque le llaman el Dios de este siglo. Es un Dios falso, es una divinidad falsa. Buda es un Dios falso. No es una divinidad para los que creen que es una divinidad. Pero para mí Buda no es divino. Es un Dios falso, es una divinidad falsa. ¿Por qué? Porque no es esencialmente Dios, como lo es Jesús. Y ahí estriba la diferencia.
En Romanos capítulo 1 y versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Cristo, tanto su eterno poder como deidad, dice aquí la versión Biblia textual, cuarta edición, dice deidad, debieron haber escrito divinidad, porque la palabra que aparece aquí es theiotes, que significa divinidad. Esto es una cualidad de Dios, la divinidad. Es una cualidad, es un atributo de Dios, la divinidad. Él es Dios porque es divino. ¿Ok? Entonces, dice aquí que Cristo, en Romanos 9:20, pues se habla que es divino, se habla de su cualidad divina. Pero en Colosenses 2:9 no habla de una cualidad divina. El apóstol Pablo está diciendo que Él es esencialmente y naturalmente Dios. Es Dios pleno, porque en Él habita toda, no un poquito, no la mitad, toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y esto es importante, porque Cristo, antes de ser hombre, era un ser espiritual. No tenía un cuerpo físico, era un ser espiritual. Pero al humanarse, dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 4, que aquel verbo que estaba con el Padre, que era Dios junto al Padre, que compartía la gloria con el Padre, según el libro de San Juan 17, versículo 5, aquel que existió en forma de Dios, existiendo en forma de Dios, y que sigue existiendo en forma de Dios, no tenía un cuerpo humano, y asumió un cuerpo humano al hacerse hombre. Dice en Hebreos 10:5 que le fue preparado un cuerpo. Y en el libro de Juan 1:14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que ahora el verbo preexistente, el verbo que era un ser espiritual, ahora tiene carne. Y en esa carne, porque este verbo kaitokei, esto es un verbo presente, activo, indicativo. Cuando Pablo escribió esto, dice: actualmente, ahora, en el presente, en Él habita toda la plenitud de la deidad, de la esencia divina, de la naturaleza divina, porque Él es Dios pleno, ahora mismo, y en su cuerpo. Esto es importante, en su cuerpo, porque Él no está en el cielo como un ser espiritual. Él ascendió a los cielos con el mismo cuerpo que Él resucitó. En Juan 2:19 Él dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Él se refería al templo de su cuerpo. Él no dijo que iba a levantar otro cuerpo, o que iba a destruir ese cuerpo y aparecer en otro cuerpo. No, Él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y Él se refería al templo de su cuerpo. Por eso tenía las heridas en sus manos, en su costado y en sus pies. No era un cuerpo que se aparecía diferente. Y que el Padre que va a guardar su cuerpo en un museo allá durante el milenio para que lo veamos, dicen estas personas. Increíble, increíble. Pablo dice que en el tiempo presente, y aquí es un verbo presente activo indicativo, mora, en estos momentos, en el presente, mora toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo? En Cristo, ¿cómo? Corporalmente, en su naturaleza humana glorificada. Cristo se fue al cielo con ese cuerpo que resucitó. El cuerpo que Tomás tocó y que palpó. El cuerpo que comió delante de los discípulos, según Lucas capítulo 24. El cuerpo que tenía heridas en sus manos y en sus pies, y en su costado, según Lucas 24 y Juan capítulo 20. Qué interesante. El cuerpo que Tomás vio y tocó. Y le dijo a Él: Señor mío y Dios mío. Y con ese cuerpo, según Hebreos capítulo 1, versículo 9 al 11, se fue. Y Jesús le dijo a los discípulos, en este caso un ángel dijo a los discípulos: este Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 7 dice que cuando Él venga por segunda vez, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y que conste que los que le traspasaron no tienen ojos del entendimiento. Porque me decía un amigo el otro día: no, porque es que cuando Jesús venga, como Él se fue con un cuerpo espiritual, porque carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. Porque malinterpretan, no leen bien 1 Corintios capítulo 15, donde carne y sangre representa el pecado, el cuerpo corruptible, no el cuerpo espiritual que tendremos, el cuerpo transformado que tendremos, el cuerpo glorificado que tendremos, cuando seamos transformados cuando Cristo venga por segunda vez. Así que entonces, dice Apocalipsis 1:7, que todo ojo le verá. Y los que le traspasaron.
No, porque lo veremos con el ojo del entendimiento. Los que le traspasaron no tenían ojo del entendimiento, porque si hubieran tenido ojo del entendimiento, no lo hubieran crucificado. Todo ojo le verá. Punto. En Mateo 24, 30 y 31 dice que cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, todas las naciones de la tierra le verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y hay varios versículos más donde dice que en su manifestación le veremos tal y como Él es, lo veremos. Así que entonces, cuando leamos Colosenses 2:9, aprendamos a diferenciar la palabra teotetos de teiotes. Por ejemplo, en Juan 1:1 dice que el verbo era Dios. Kai theos en hologos. Theos. Juan no dijo que Cristo era divino, como dicen otras Biblias. Porque la Biblia de Moffat dice que era divino. Tradujeron Theos por divino. Por lo tanto, Jesús es divino, es un ángel, porque los ángeles son divinos. No, Señor. La palabra Theos no significa divino, significa Dios. La palabra para divino es Theos. Theos. Y esto hace la diferencia a Dios. Dios, Theos, y divino, Theos. Si Juan hubiera querido decir que Cristo era simplemente un ser divino, hubiera dicho kai theos en hologos. Pero él dijo kai theos, no dijo kai theos. ¿Ok? Así que Cristo es Dios pleno. Esencialmente Dios por naturaleza. Y aún en su cuerpo. Cuando Cristo vino a la tierra, dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que Él sufrió una kenosis. Se anonadó. Se vació a sí mismo tomando forma de siervo. Aquel que existía en forma de Dios. Y es un participio, lo que implica que existía y sigue existiendo. Un participio presente. Existía y sigue existiendo. En forma de Dios. Cuando Pablo escribió, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Aquel se hizo siervo. Tomó forma de siervo. Contrastando la forma de siervo con la forma de Dios. El Cristo preexistente, el Logos preexistente, se sometió, se ofreció a sí mismo, mediante el Espíritu Santo, según Hebreos 9:14, ante Dios, por nosotros, como nuestro sustituto. Se hizo carne, y al ser de carne se vació de su gloria. Por eso en Juan 17:5, orando al Padre, le dice: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve junto a ti, antes de que el mundo fuese. Él se vació de su gloria. Y entonces vino a la tierra desvestido de su gloria y de su poder, de su omnisapiencia. Él en todo se limitó. En eso consistió la kenosis. Se limitó en todo al tomar forma de siervo. Se sometió al Padre como un esclavo se somete a su amo. Llamó al Padre su Dios y llamó al Padre a Dios su Padre. Porque se convirtió en el Hijo de Dios, como estaba decretado por la eternidad. ¿Ok? Y ese es otro tema que ya discutimos en un programa anterior, que lo puede ver, lo puede buscar aquí en mi canal de YouTube. Así que entonces Cristo se hizo hombre y ascendió a los cielos. Y según el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12, allí dice qué cosas, cuando Jesús fue glorificado, cuando fue entronizado, qué pasó en el cielo con la persona de Jesús. Dice aquí, vamos a ver versículos 11 y 12. Apocalipsis 5, 11 y 12. Y mirando yo, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: digno es el Cordero degollado de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el honor y la gloria y la alabanza. 13. Y toda cosa creada en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que están en ellos, oí que decían: alabanza, honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. 14. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. ¿A quién adoraron? Al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Se da cuenta? Así que Cristo, cuando ascendió a los cielos, al ser glorificado, retomó, dice que es digno de tomar, Él tomó la riqueza. Aquel que siendo rico se hizo pobre, ahora retoma
las riquezas, al retomar su trono. La sabiduría. Aquel que cuando estaba en la tierra dijo, yo no sé cuándo vengo por segunda vez, solamente mi Padre lo sabe, ahora retoma la sabiduría. La fortaleza. Aquel debilucho que iba allí, que todo cargando esa cruz, no debilucho, porque debilucho no tenía nada, era un carpintero fuerte, ¿verdad? Pero allí estaba azotado, desgastado, escarnecido, y eso le quitó fuerzas. Y allí iba cargando esa cruz, ese madero, hasta el Gólgota. Dice más todavía, ¿qué más recuperó? Recuperó la fortaleza. El honor. Aquel que escarnecían, que escupían, que maldecían, ahora recibe la alabanza de los ángeles y la adoración de los ángeles. Y la gloria y la alabanza. Así que el Jesús glorificado retomó la plenitud de todo lo que tenía antes de bajar a la tierra. Aquello que puso a un lado, lo retomó, dice Apocalipsis capítulo 5 y versículo 12. Y los seres celestiales ahora le alaban, le glorifican y le adoran junto al Padre. Por eso en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 3 dice que los redimidos rendirán culto sagrado, la treúo, ante el trono de Dios y del Cordero. Porque Cristo es Dios pleno, Theótetos, tiene la pleroma de la esencia divina, corporalmente, toda, no un poquito. Cristo es esencialmente Dios en su cuerpo, porque está en el cielo con un cuerpo humano glorificado, con el mismo cuerpo que tomó para siempre, no con un cuerpo invisible, como el hombre invisible, no señor, un cuerpo físico. Por eso Pablo dice, hijitos míos, en el libro de estoy confundiendo 1 Juan 2.1 con 1 Timoteo 2.5. En 1 Timoteo 2.5 dice que tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Y en ese hombre habita corporalmente toda, no un poquito, toda la plenitud de la deidad. Y con esto completamos nuestro pensamiento, nuestra idea y terminamos nuestra grabación en el día de hoy. Que Dios te bendiga y te guarde y hasta el próximo programa.